Hola, hoy vamos a hablar del libro como instrumento de dominación y como instrumento de liberación. Normalmente vemos que se le hace culto al libro como si fuera la gran herramienta de la libertad. Sí y no. Acá tenemos los libros de inglés que sirven para estudiar un idioma, pero en sí es ideología que imponen las transnacionales en todos los países del mundo donde se estudia inglés, porque estos libros están editados por transnacionales que tienen objetivos políticos, no solo económicos. La historia del libro en realidad es una segunda fase de lo que logra la literatura escrita. En el programa pasado vimos que la literatura en la historia de la humanidad es la literatura oral. Lo que corresponde a la literatura escrita es una milésima comparado con los kilómetros de literatura oral, digamos. La palabra escrita nace para establecer el dogma. Nace como una necesidad religiosa para atacar la anterior religión. El profeta no deja la palabra escrita, el profeta habla, los que están ahí escuchan y transmiten y enriquecen el mensaje, porque van captando lo esencial, le van agregando las mejores metáforas, las mejores imágenes, y así la voz del profeta se amplifica, de 1 pasa a 1000 y se perfecciona, pero no se puede controlar, porque ¿qué censura tiene? Bueno, en todo caso sería la censura que establece el pueblo, la gente, que es la que verifica que es verdad y que no. Pero no puede ser censurada la palabra hablada, porque está en la calle, es una palabra que lleva el viento. Ahora, llega un momento que de las palabras del profeta Jesús se hacen los evangelios, o del profeta Mahoma se hace el Corán, que en rigor eran varios Coranes, varios Corán. Hubo un califa que reunió a todos los teólogos, reunió todos los Coranes y los eliminó todos menos uno, estableció que fuera solo ese. Pero bien, cuando se establece la palabra escrita, cuando se establece el dogma, se crea el libro y ya no es, la palabra queda muerta, simplemente, no queda viva, enriquecida por el que escucha y transmite. Este es el dogma, es lo que está dicho aquí y así se debe hacer. Pero dijimos también, lo nombramos en el anterior programa, que al crear la literatura escrita, quienes lo hicieron, con un evidente ánimo de establecer la verdad absoluta, la verdad de una vez y para siempre, actuaron como aprendices de brujo porque no sabían las fuerzas que iban a desencadenar, en el sentido de que todo es dual en esta vida y el libro o la palabra escrita se podría transformar en su contrario en ocasiones. Entonces llegamos al momento de la imprenta. Sí, no van a escuchar a nadie que hable en contra de la imprenta, siempre se le hace culto a la imprenta. Bueno, la imprenta hay que incluirla en el Renacimiento. En realidad la palabra adecuada para definir el tiempo de la imprenta es el inicio de la era moderna, el descubrimiento de América, la creación de los estados nacionales. Básicamente un momento de expansión del capitalismo, porque el capitalismo europeo domina un continente, se amplía el comercio colonial y se genera una acumulación de riquezas que derivaría luego en la revolución industrial. Es un paso importante en la historia del capitalismo. Comercio colonial, la trata de esclavos, todo eso fue un impulso muy grande al capital. El proceso en el que nace el libro tendemos a pensar que era un momento de efervescencia intelectual. Bueno, sí, pero de peligrosa efervescencia intelectual, porque ya está batallando la Inquisición, que si bien fue creada en el Medioevo, actuó en ese periodo del Renacimiento. En el Medioevo no hizo casi nada. Es en este momento del descubrimiento de América, de ebullición de ideas, donde a su vez
se genera la fuerza suficiente para poder reprimir el pensamiento disidente, que viene a ser básicamente lo que serían las religiones paganas, lo que sería el paganismo, que la Iglesia y la Inquisición persiguen. Se genera una imagen, se nos dice que la Inquisición persiguió a la ciencia. No, la Inquisición no persiguió a la ciencia. La Inquisición persiguió a la magia y a las religiones paganas que se amparan en la magia. Es decir, los vasos comunicantes de una sociedad son tales que uno no tiene por qué pertenecer a una religión para que las ideas de esa religión le lleguen. Entonces tenemos a Pico de la Mirandola o tenemos a Giordano Bruno, que escriben libros de magia. Giordano Bruno, que consideran astrónomo, escribió libros de magia, era mago. Entonces, ese pensamiento de esos magos, fue quemado en la hoguera, tenía que ser perseguido, o era perseguido por la Inquisición, que también quemaba a las brujas, que eran las sacerdotisas o parteras, eran las sacerdotisas de aquellas religiones paganas, y a los magos, a los sacerdotes de esas religiones paganas, también se los persigue. Entonces, estamos viviendo un momento donde donde se logró unificar el pensamiento, se sale de una exuberancia de ideas para centralizar las ideas, para establecer menos ideas, para erradicar ideas de la humanidad. De hecho, la astronomía deviene de la astrología. En esa época, Galileo era astrólogo. Newton luego sería también astrólogo. Hubo un proceso de imposición de la razón, del racionalismo, sobre la magia. Perfectamente lo define Shakespeare en Sueño en una noche de verano, cuando el duque de... Hay dos poderes enfrentados, el poder de la magia, que es Oberón, que es el rey de las hadas, y el duque de Atenas. Y el duque de Atenas, luego de que ha pasado una cantidad de cosas mágicas, la futura esposa le dice, ¿y cómo te explicas esto? Y él dice, todo aquello que la razón no explique, no existe. Es decir, el alma, el inconsciente, la magia, no existe para el racionalismo porque no puede ser medido, no puede ser pesado. Por eso pensamos hoy así, porque antes estuvo la Inquisición persiguiendo esa otra forma de pensar. Pero tuvo un aliado, que es la imprenta. Tendemos a creer que el medioevo fue un periodo oscuro, siniestro, todo lo contrario. Bueno, el medioevo es un periodo largo, complejo, está mal dicho, ya el nombre está mal. ¿Edad media de qué? ¿Por qué media? En la nuestra también es una edad media es decir, es una tontería el nombre. Y a su vez hay como mínimo dos edades medias, la alta y la baja. Y bueno, hay tantas edades medias como regiones. Pero se puede decir que en términos generales, o se puede asegurar que fue un periodo de exuberancia de ideas. Las catedrales, los símbolos en las catedrales, la diversidad simbólica, filosófica, religiosa de las propias catedrales ya habla de la riqueza de la Edad Media, ni que hablar si hablamos de Granada, que fue la capital de Europa, la Granada musulmana en España fue la capital de Europa, es decir, el medioevo europeo también incluye la riqueza de la cultura árabe. Bueno, el medioevo produjo, además de las catedrales, la Divina Comedia. Y hay un detalle interesante, las catedrales las estaban tirando abajo, o estaban atacando el arte gótico, cuando Víctor Hugo, el escritor francés, escribe folletos diciéndole a la población, no dejemos que destrocen esto por esa estupidez del progreso. Lo consideraban el arte gótico un arte bárbaro. En las catedrales que hoy admiramos se consideraban en aquella época una porquería. Así como acá tirábamos la muralla de Montevideo, porque era un emblema del autoritarismo. Fracasa Víctor Hugo, pero luego escribe Notre Dame de París y ahí sí logra generar un movimiento con esa novela para rescatar las catedrales, lo que es una prueba más de cómo el arte está por arriba de la política cuando quiere hacer política. Es decir, cuando quiere lograr una acción social, el arte tiene mejores recursos que el discurso político.
Pero estamos hablando de que se dice que el medioevo es un periodo oscuro con pocas ideas. Al contrario, es de suma exuberancia. De suma exuberancia. ¿Qué acaba ese periodo de exuberancia? Bueno, precisamente la Inquisición, los instrumentos de tortura, el Estado absolutista, el capital que amplía su poder, el poder que amplía su poder. Entonces ahí tenemos, a modo de ejemplo, ¿cuál es el primer libro impreso por Gutenberg? La Biblia. La Biblia, que estamos diciendo que el libro tiene dos facetas, una buena y una mala, como un cuchillo, como un micrófono, como un televisor. Entonces la Biblia tiene una palabra establecida como ley, pero también tiene textos como los evangelios, como el Cantar de los Cantares, que son de los mejores textos de la historia de la literatura, porque todo es dual. Entonces, al crear otro libro al crear imprenta, se da una dualidad. Otro libro importante que se edita, de los primeros que se editan, pero se editan varias ediciones, es El Martillo de las Brujas, un manual que debe usar el inquisidor para poder determinar qué es una bruja y después para proceder con respecto a las brujas, ¿no? Se imprimió en toda Europa. Europa está dividida en medio, guerras de religión, estaba dividida entre el protestantismo y el catolicismo, pero tanto los protestantes como los católicos usaban el martillo de las brujas. Tanto los protestantes como los católicos llevaron a cabo la tarea inquisitorial. Calvino es el que manda matar a Servet. Calvino le manda un libro a Servet cuando eran amigos, y Servet, que era un hombre educado, se lo devuelve con comentarios al margen. Y Calvino le dice: si usted llega a venir a Ginebra, lo voy a quemar. Bueno, así es, porque no, las dos religiones enfrentadas se unían en la lucha contra el paganismo. Pero aquí pasa esta cuestión del aprendiz de brujo. La palabra escrita, luego la imprenta, que nace para imponer las ideas del que puede imprimir y del que acepta la impresión, que es la iglesia. No se podía imprimir lo que uno quisiera. Hay un poder que establece qué se imprime. Primero que hay un poder económico, luego hay un poder político, hay un doble poder que establece qué se va a escribir, qué se va a leer. Entonces tenemos algo parecido a lo que hará después la televisión y lo que hará la radio. La gente antes de la radio, antes del principio del siglo, decía antes de 1930, 1920, se reunía en las veredas a charlar. Antes de la televisión acá en Uruguay, al atardecer la gente estaba hablando en las veredas. Hoy día está encerrada en una casa, escuchando el informativo o un programa que viene no sé dónde, que tiene intereses políticos muy determinados. Antes de la radio había cantantes populares, uno por manzana o varios. La radio establece un cantor solo, que puede ser un genio como Gardel. Bueno, la radio establece a Gardel. Entonces mueren esos cantantes populares que vivían de cantarle a la gente. La gente se encierra en la radio. La radio también ayudó a la creación de fenómenos como el fascismo y el nazismo. Los grandes discursos transmitidos por la radio. Bueno, luego lo mismo hace y empeora el televisor. Es decir, estos medios de comunicación, depende de en manos de quién es lo que logran o lo que hacen. Han venido la imprenta, la radio, el televisor, unificando el pensamiento, liquidando exuberancia de ideas. Pero, hecha la ley, hecha la trampa, los aprendices de brujo desencadenaron fuerzas que no sabían, porque con el libro también vino la democratización del libro, la posibilidad de leer al Dante, que antes el libro, antes de la imprenta era carísimo, y la posibilidad de la proliferación de las ideas del Dante, de Shakespeare, de Baudelaire, de los autores que amamos. Por supuesto, en la historia de la literatura o de la historia de la imprenta, la inmensa mayoría, es como si yo te dijera, el 99% de lo editado quedó muerto, no se lee más, no interesa. Fueron bestsellers, fueron ideas que en su momento
tuvieron una aceptación boba y después se perdieron, porque eran bestseller. Yo compro bibliotecas, cuando compro una biblioteca de 100 años, de 100 años se ve lo que eran las cosas que se leían en aquella época, que ya no le presta atención a absolutamente nadie. Pero hay un 1%, con suerte un 1%, en la historia de la literatura escrita, en la historia de la imprenta, hay un 1% que es la poesía, que son los buenos libros de filosofía, que son los buenos libros, los libros que han perdurado, que se le escapan al aprendiz de brujo que creó la imprenta. Bueno, por hoy nos despedimos de Juan Pablo, que se encuentra en Rivera grabando, y de los amigos que han escuchado. Muchas gracias.